Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a Adrián y a Alba, ¿no? Que son los organizadores del evento y que me han invitado a participar en él. Y también quiero felicitaros, ¿no? Por estos congresos que lleváis haciendo tan interesantes sobre temas que están a caballo entre el derecho laboral y el derecho administrativo y que yo creo que no suscitan la atención que merecen, la atención académica. Bien, yo voy a hablar básicamente del, del, del sistema de oposiciones memorísticas que tenemos para el acceso a determinados cuerpos funcionariales y de una de las alternativas que podríamos utilizar, ¿no? A la hora de evaluar el sistema que tenemos y las posibles alternativas, bueno, pues tenemos que hacerlo a la luz de los objetivos que debería, las finalidades que debería cumplir el sistema, que yo creo que son dos. Seleccionar a los mejores candidatos, a los que creemos que van a ser los mejores empleados públicos en el futuro. Y, en segundo lugar, minimizar los costes sociales de los procesos de selección, que son muy importantes. Voy a quitar esto, sí, creo que puedo. Dicho de otra manera, se trata de minimizar dos tipos de costes sociales de la necesidad de reclutar empleados públicos. Los derivados de seleccionar a futuros malos empleados y los costes sociales que implica el proceso de selección. Bien, tenemos que seleccionar a los mejores candidatos. No sabemos quiénes van a ser exactamente, con certeza, pero podemos utilizar, por así decirlo, dos proxies, dos indicios, que son la capacidad acreditada normalmente en algún tipo de prueba y la preparación, los conocimientos también, bueno, acreditados mediante méritos o también mediante pruebas. Los costes sociales del proceso de selección. Bien, aquí hay que hacer algunas observaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta los costes del proceso de selección los costes que el proceso de selección implica para el conjunto de la sociedad. Porque yo oigo a veces decir, bueno, el sistema de oposiciones memorísticas es muy barato para la administración, es fantástico. Bueno, para la administración puede serlo, no genera, por así decirlo, un coste presupuestario, ¿no?, que se refleje en los presupuestos, pero lo importante es que para la sociedad es enormemente costoso, porque los opositores forman parte de la sociedad, ¿de acuerdo? Y entonces el tiempo empleado, el dinero que dejan de ganar, otros muchos costes que soportan los opositores, esto debemos tenerlo en cuenta, o deberíamos tenerlo en cuenta. En segundo lugar, hay que tener en cuenta todos los costes que generan los procesos selectivos. No solo los que tienen un reflejo monetario explícito. Por ejemplo, se dice, bueno, pues el opositor tiene que pagar a un preparador normalmente en determinado tipo de oposiciones. Eso es un coste, obviamente, que hay que tener en cuenta. Pero, ¿y lo que deja de ganar el opositor? ¿No? Durante 4 años, durante 5 años, durante el tiempo que está preparando la oposición. Esto no se refleja en su contabilidad, por así decirlo, pero es muy importante. ¿De acuerdo? Si el opositor está formándose de una determinada manera, está memorizando temas, está empleando un tiempo, un esfuerzo que deja de dedicar a otras actividades que seguramente podían proporcionarle una mejor formación. Por tanto, aquí también hay una especie de coste en formación. Deberíamos tener en cuenta también el posible coste en salud, el coste emocional que generan este tipo de pruebas memorísticas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos posibles costes. Y también hay que tener en cuenta lo que los economistas llaman el coste de oportunidad. Es decir, lo que se deja de ganar con el tipo de sistemas de acceso que tenemos. Lo que he dicho antes, por ejemplo,
sí, hay mucha gente que dice, bueno, con estas pruebas, con esta oposición, al preparar la oposición, yo adquiero una formación que me va a ser muy útil, que me resulta muy útil, por ejemplo, si no la apruebo, para trabajar en un despacho. Cierto, no es una formación absolutamente inútil, pero hay que tener en cuenta la formación que tú podrías adquirir durante 5 años si te prepararas de otra manera. Es decir, esa formación, ese tiempo, tiene un coste de oportunidad. Dejas de formarte de otra manera, dejas de ganar un dinero en el mercado normalmente podrías ganar. Es decir, hay que tener en cuenta el coste de oportunidad, lo que dejamos de ganar cuando utilizamos un determinado sistema de acceso. Bien, ¿cómo es el sistema actual de acceso a la función pública? Obviamente no voy a hablar de... es un sistema muy heterogéneo, es decir, hay muchos sistemas de acceso a la función pública, pero yo me voy a centrar en el sistema de oposiciones memorísticas que se utiliza para acceder a los cuerpos funcionariales que tienen o estrechamente relacionados con las profesiones jurídicas, como pueden ser fiscalía, judicatura, registros, notarías, letrados de las comunidades autónomas, abogados del Estado, etc. Es decir, voy a centrarme en este sistema de acceso que se parece bastante en todos los casos. Y bueno, algunas de las cuestiones que voy a decir seguramente valen también para otras oposiciones. Bien, este es un sistema que, como todos sabemos, está basado en la superación de pruebas, que podemos decir que tienen una índole fundamentalmente memorística. En estas oposiciones hay ejercicios prácticos, pero todo el mundo reconoce que los que de verdad cuentan, o los que cuentan en mayor medida, los que tienen un carácter más determinante, los que exigen un mayor tiempo de preparación, son los exámenes orales, teóricos, que exigen la memorización, cantar de carrerilla a una velocidad realmente asombrosa, pues un montón de temas, ¿no? Se trata, ya digo, pues, hay que memorizar, hay que entrenarse para recitar de carrerilla en muy poco tiempo cientos de temas, ¿no? Son exámenes que exigen muchos años de preparación. Pues, judicatura típicamente 5 años. En notarías pues está por ahí, ¿de acuerdo? Para superarlos, es decir, de media las personas que los superan estos exámenes se tiran ese tiempo estudiando. ¿Por qué? Porque los temarios son extensísimos, abogado del Estado más de 400 temas, judicatura pues también otros cientos, en fin, son unos temarios realmente extensos. Y en segundo lugar, otro factor importante es que la competencia es muy dura. La competencia es muy dura, pues seguramente porque las condiciones, digamos, laborales que luego van a disfrutar las personas que suponen la oposición pues son excelentes, son normalmente mucho mejores que en el sistema privado, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace, bueno, pues, notarías, registros, pues, una especie de chollos del sector público, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son unos caramelos muy, muy demandados y entonces hay eso, bueno, tiene alguna ventaja, esto podríamos revisarlo, pero desde luego lo que genera es una enorme demanda. Y lo que propicia es que bueno, se incremente el tiempo que uno se pasa estudiando estas oposiciones. Además, las pruebas, lo que son las pruebas, no el tiempo de preparación de la oposición, sino las pruebas, en muchos casos se prolongan durante muchos meses. Es decir, al tiempo de preparación hay que añadir el tiempo que dura la oposición, que en algunos casos puede superar el año. Bien,
Como resultado de la dura competencia, ¿no? de la altísima demanda, que es muy superior a la oferta de plazas, la ratio de aprobados por aspirantes es bajísima, lo cual es también importante, es decir, que hay mucha gente, la gran mayoría, suspende estas oposiciones. La gran mayoría de los aspirantes suspende estas oposiciones. Esto también pasa, digamos, en las pruebas, en las oposiciones a cuerpos funcionariales o a puestos en el sector público que digamos que no tienen tan buenas condiciones. Pero lo importante es que las condiciones son mucho mejores que en el sector privado. Y esto hace que la ratio de aprobados y aspirantes sea muy baja. Y además, aquí tenemos un sistema de todo o nada. Si tú apruebas, fantástico. El caramelo te lo quedas, ¿no? Accedes a la función pública, unas condiciones fantásticas. Si suspendes, no tienes nada. ¿De acuerdo? Te lo juegas todo a una carta. ¿De acuerdo? Tendrás que buscar tu alternativa en el sector privado, pero en el sector público no vas a conseguir. Te lo estás jugando todo a una carta. Por lo tanto, el riesgo es muy elevado. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del actual sistema? Se dice que son básicamente dos. Por un lado, la objetividad. Se dice que, bueno, somos un país muy corrupto, extremadamente corrupto, donde hay mucho enchufismo, hay mucho clientelismo y todos sabemos que si los puestos en la función pública se adjudicaran a dedo, pues irían a parar a nuestros amiguetes, básicamente, ¿no? Entonces necesitamos un sistema objetivo que permita elegir a los mejores. Entonces hay gente que dice, normalmente los que superan las oposiciones, que este sistema es súper objetivo. Es súper objetivo porque el sistema de examen oral, público, dominar el temario es muy difícil y entonces esto es súper objetivo. Bueno, pues hay estudios empíricos de economistas que lo ponen en duda. Y además es el sentido común. Yo soy profesor de universidad, he examinado oralmente y yo sé que hay una... examinar oralmente a una persona entraña una enorme subjetividad. Y luego, imagínense ustedes que están oyendo todo el día a gente cantar como papagayos. ¿Realmente ustedes creen que se examina, o sea, se evalúa de manera objetiva y que se puede apreciar realmente lo que una persona sabe a través de un examen oral? Pues yo creo que hay un gran ruido, por así decirlo. Es decir, hay sesgos. Hay estudios empíricos que han demostrado que en las evaluaciones hay un sesgo que es muy difícil de eliminar. Yo pongo en duda, y hay estudios que ponen en duda, que estos sean pruebas absolutamente objetivas o ni siquiera muy objetivas. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, la segunda gran ventaja que se aduce es que proporcionan una preparación de estas pruebas, la preparación de estas pruebas aseguran una muy buena preparación de las personas que superan las pruebas. Los opositores que superan las pruebas, bueno, las superan porque demuestran, acreditan tener unos conocimientos pues muy profundos, muy sistemáticos del ordenamiento jurídico. Bueno, pues yo creo que esto hay que ponerlo en duda también, porque no me parece que la memorización y el cantar temas de carrerilla sea la mejor manera de obtener conocimientos jurídicos y de prepararse para el ejercicio de la función pública correspondiente. Se dice, bueno, pero incluso los que suspenden, los opositores que suspenden se lo rifan en los despachos jurídicos, bueno, en los bufetes. Bueno, yo estoy seguro que a sus trabajadores, a los que reclutan recién terminada la carrera, no los preparan memorizando los bufetes. Es decir, los contratan porque, bueno, entre contratar a alguien recién salido de la universidad y contratar a alguien que ha estado 5, 6, 7, 8 años preparando notarías, bueno, pues la preparación de las oposiciones no es absolutamente inútil. Es seguramente mejor eso que nada.
pero seguramente es muchísimo mejor estar 8 años trabajando en un gran despacho de abogados. La formación práctica que te proporciona esos 8 años es muchísimo mejor que tirarse 8 años memorizando temas, cantando de memoria el Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que ponerlo en duda, en mi opinión. Y ahora los defectos. Yo creo que se me ve, ¿no? Que no me gusta el actual sistema. Yo creo que el principal defecto es el enorme coste que este sistema de oposiciones memorísticas tiene para los opositores. Desde luego, incluso también para los que aprueban. Es decir, el que aprueba está muy bien, porque ya digo que son muy codiciados estos empleos en el sector público, pero pues el tiempo que uno emplea para acceder, para preparar las oposiciones es muy considerable. 5 años en judicatura y luego añádeles el año en la escuela judicial y 1 año en prácticas. Y además los 4 o 5 años de la universidad. El dinero que pagan los opositores y sobre todo el que dejan de ganar durante esos 5 años. Eso es muy importante, esto hay que añadirlo. El coste en salud mental. Yo he de reconocer que no conozco estudios, pero sí evidencia anecdótica. Si hay gente que me dice que preparar unas oposiciones de este tipo, pues tiene costes emocionales, costes mentales, realmente. Y lo que he dicho, costes en formación, porque la memorización y el cante no constituyen la mejor manera de obtener conocimientos jurídicos, económicos, tipo que sean. No es la mejor manera de prepararse para el ejercicio de la profesión. Una vez terminada la fase de preparación fundamental, teórica, durante la universidad, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la mejor manera de prepararse es el ejercicio práctico de la correspondiente profesión. Y eso para los que aprueban. Y para los que suspenden hay que añadir, primero, que muchas veces se tiran más años que los que aprueban. Y en segundo lugar, pues que los costes emocionales y de formación se agravan. Porque, obviamente, aprenderse el temario de notarías no es lo mejor, no es óptimo para un notario, paradójicamente, pero, bueno, se acerca bastante a lo que va a necesitar un notario. Pero aprenderse el temario de notarías de memoria es mucho menos útil para alguien que se va a dedicar al ejercicio de la profesión de abogado. ¿Me explico? Entonces, para estas personas los costes anteriores se elevan. ¿De acuerdo? Y luego tenemos costes para el resto de la sociedad. Porque opositar es muy caro. No es ya lo que se paga al preparador, que puede ser bastante, casi 400 euros en algunos casos, sino es lo que se deja de ganar. Entonces, no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, este coste privado tan elevado de opositar ahuyenta a potenciales candidatos que reúnen los méritos, que tienen la capacidad, que les gustaría acceder al correspondiente puesto en la función pública, pero que no se lo pueden permitir, porque no tienen suficientes recursos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es una pérdida. Esto es una pérdida para la sociedad. Porque podríamos contar con mejores jueces, mejores fiscales y no podemos reclutar a esta gente porque esta gente no se puede permitir la oposición. Además, por esta razón, estamos acentuando el sesgo, estamos induciendo un sesgo socioeconómico. ¿Quién se puede permitir? Pues las clases opositar. ¿Quién se puede permitir opositar? Pues las clases sociales más altas. Y esto... bueno,
tiene consecuencias. Por ejemplo, la judicatura. Pues tenemos una judicatura tendencialmente conservadora o más conservadora de lo que es la sociedad. ¿De acuerdo? También tenemos unos médicos seguramente tendencialmente más conservadores que la media de la sociedad. Pero aquí el sesgo socioeconómico seguramente se acentúa. Luego, como he señalado, las pruebas no aseguran la objetividad total. Podríamos mejorar la objetividad, porque los evaluadores y el proceso de evaluación está afectado por múltiples sesgos. No asegura una óptima preparación para el desempeño de las funciones públicas correspondientes y, por último, genera una no desdeñable economía sumergida. Todos sabemos, y esto es realmente escandaloso, que hay muchos preparadores, fiscales, jueces, que cobran dinero por preparar a opositores y no lo declaran a Hacienda. Esto ha salido en los medios de comunicación en múltiples ocasiones y es realmente escandaloso. El mismo juez que está condenando por defraudar a la Hacienda Pública, luego se saca 6.000 euros, 6.000, 30.000 euros al año que no los declara Hacienda. Y esto se admite, se tolera, bueno, no pasa nada, pero es realmente escandaloso. Bueno, hay diversos sistemas alternativos. Hay un librito muy chulo, muy breve, pero muy informativo que escribieron precisamente dos profesores de la casa, una de las organizadoras del evento, que es Alba Soriano y Andrés Boix, sobre los distintos sistemas alternativos que se están utilizando en la Unión Europea y en otros países miembros de la Unión Europea, y ahí se analizan un poco las ventajas y desventajas de estos sistemas. Uno de esos sistemas es el del examen de Estado, o el examen estatal en el que me voy a centrar. ¿De acuerdo? Bien, el sistema de examen estatal no nos es totalmente desconocido. Es el que se utiliza, por ejemplo, para determinar el acceso de los, para escalafonar a los médicos especialistas y bueno, es un poco que elijan, ¿no?, por así decirlo, especialidades, ¿no?, las especialidades médicas, el llamado examen MIR. Es, salvando las distancias, es algo muy parecido también al PAU, al examen, a las pruebas de acceso a la universidad. Es parecido, ya digo, salvando las distancias. No estamos hablando aquí de acceso a la función pública, pero se le parece bastante. Y es más o menos el examen que se utiliza en Alemania para el acceso a las profesiones jurídicas, a todas las profesiones jurídicas, no solo a las del sector público, sino también para ser abogado. Necesitas superar no uno, sino dos exámenes de Estado. Entonces, ¿cuáles básicamente son las características de este sistema? Bueno, pues las pruebas, en primer lugar, no son memorísticas, se parecen bastante a las pruebas que se hacen en la universidad. Son diferentes. En Alemania hay exámenes escritos, hay exámenes orales. Como saben ustedes, el MIR consiste en un examen tipo test que se realiza en 4 horas. La segunda característica es que no lleva mucho tiempo prepararlas. Bueno, año arriba, año abajo, un año típicamente. Quizás en el MIR dura un poco más de tiempo. En Alemania, ya digo, hay veces que es un poco más, hay veces que es menos. A los estudiantes universitarios se les ofrece la posibilidad prácticamente de presentarse nada más terminada la carrera. Por lo tanto, las pruebas tampoco se prolongan durante mucho tiempo. El MIR son 4 horas. Sí, en Alemania hay varios exámenes, las pruebas se demoran un poco más, pero no se utiliza mucho tiempo, no lleva mucho tiempo realizar las pruebas. Y lo más importante seguramente es que no implican un todo o nada. Los aspirantes eligen entre distintos puestos
en la función pública o eligen especialidad médica o eligen carrera o estudio, en el caso del PAU, pero si no les llega la nota para escoger su opción favorita, tienen otras muchas opciones normalmente, en segundas, terceras, cuartas, quintas opciones, que no se lo juegan toda una carta. A lo mejor yo no me llega la nota para ser notario o para ser juez, pero sí para ser fiscal o sí para ser, pues no sé, letrado, abogado del Estado, letrado de una comunidad autónoma. Bueno, pues esto disminuye bastante el riesgo, ¿no? Y bueno, y esto seguramente puede hacerse porque hay una cierta homogeneidad de los distintos puestos en la función pública o en las especialidades médicas. En el fondo se parecen bastante, es decir, no hay grandes diferencias retributivas, y también hay una cierta homogeneidad de la formación que se requiere para acceder a todos esos puestos. Esto tiene sentido seguramente en el caso de las profesiones jurídicas, que son muchas. Pero obviamente no tendría mucho sentido mezclar arquitectos, ingenieros, juristas. Esto no tendría sentido. Y obviamente esto solo tendría sentido en el caso de las grandes administraciones públicas. O bueno, o el caso de los grandes cuerpos funcionariales. Posteriormente, esto también es muy importante, una vez se supera este examen de estado, hay un periodo de formación práctica, específica y retribuida. Es decir, aquí tenemos, después de las oposiciones de 5 años a judicatura, tenemos un año en la escuela, donde a los opositores los llevan al Tibidabo, en fin, hacen cosas también, pero todo el mundo aprueba este periodo de formación práctica. Aquí se trata de sustituir preparación memorística por formación práctica. Un año preparando las pruebas y 5 años o 4 años, como se hace en el MIR, de formación práctica, específica, adecuada al puesto correspondiente y retribuida. A lo mejor no retribuida como un profesional que lleva 20 años o 10 años, pero sí una retribución que permite vivir dignamente. Y a veces, como ocurre en Alemania, se limita el número de intentos, de veces, que uno puede presentarse al examen. En Alemania típicamente son 2. Si no apruebas a la segunda, no puedes dedicarte al derecho profesionalmente. No puedes ser ni abogado. Puedes ser asesor jurídico, pero no puedes ser abogado, ni siquiera. ¿Qué ventajas tiene? Muy rápidamente. Este sistema reduce enormemente los costes del proceso de selección, todos los costes que hemos visto antes. Porque, claro, un año. El coste del proceso de selección, el coste de preparar las pruebas y el coste de realizar las pruebas. Mejora la preparación de los futuros empleados públicos porque estamos sustituyendo memorización de temas por formación práctica específica, por así decirlo. Y reduce también mucho el riesgo de los candidatos. No te lo juegas a un todo o nada. Ya digo, si no sacas nota para lograr tu opción favorita, tienes otras posibilidades. ¿De acuerdo? Mejora la selección, podemos suponer que mejora la selección de los candidatos porque permite reclutar mejores candidatos con escasos recursos económicos. Reduce, no lo elimina, el sesgo socioeconómico que hemos visto antes. Y, por último, yo creo que esto también es importante, genera información valiosa acerca de la capacidad de la preparación de los candidatos, que puede ser valiosa también en el mundo privado. Es decir, a lo mejor hay candidatos que no quieren dedicarse a la función pública, quieren ejercer como abogados, pero el obtener una nota elevada en el examen de estado les permite luego acceder a los mejores bufetes.
porque han demostrado una alta capacidad, una alta preparación. Y por lo tanto, se genera información valiosa sobre la capacidad, sobre la preparación de los aspirantes y también indirectamente, y esto no es un beneficio desdeñable, sobre la calidad de los centros universitarios de procedencia. Y cuando la Universidad de Valencia, por ejemplo, sus alumnos sacan muy buenas notas en el MIR, lo publicitan. No sé si me explico. Y esto es importante porque genera incentivos para las universidades, para los centros universitarios correspondientes para mejorar, para que sus alumnos tengan éxito en el MIR. Muy rápidamente, problemas. Bueno, el enorme atractivo que tienen ciertos, los empleos públicos chollo, ¿no? Notarías, registros, pueden propiciar que muchas gentes, o podrían propiciar que muchas gentes lo intentaran varias veces. Que lo intento una vez, no me sale la nota, lo vuelvo a intentar. Y así podríamos llegar al mismo resultado que queremos evitar. Que la gente se tire 5 años, 6 años, 7 años preparando las pruebas. Y que malos aspirantes que tienen un poco de suerte, que tienen aguante y que tienen capacidad, músculo económico, logren aprobar las pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente para evitar esto, en Alemania se limita el número de intentos que tienen los aspirantes para aprobar. ¿De acuerdo? Y yo creo que habría que hacerlo porque el problema en España es más grave, porque esos empleos públicos chollo son más chollo que en Alemania. Hay riesgos para la objetividad y la selección de los mejores. Es decir, aquí habría que llevar muchísimo cuidado a la hora de diseñar las pruebas. Pero bueno, aquí podemos aprovecharnos de la experiencia de otros estados que llevan empleando, que llevan diseñando estas pruebas para medir la capacidad de los aspirantes mucho tiempo. Podríamos fijarnos, copiar a la Unión Europea, si está todo inventado. ¿De acuerdo? Y, obviamente, existe el riesgo de que las universidades se conviertan en centros de preparación del examen de estatal, que es un riesgo tampoco desdeñable y por eso sería muy importante diseñar las pruebas, que sean pruebas que permitan medir el conocimiento real, ¿no? ¿De acuerdo? Que no se puedan, es decir, que uno tenga éxito en las pruebas en función de si ha tenido una buena formación o no la ha tenido. ¿De acuerdo? Y eso es un poco, bueno, eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias.